Los microchips parecen todos iguales, pero vistos de cerca son muy diferentes. Esta es una unidad lógica, es decir, el cerebro de cualquier ordenador, coche o televisión. Y este otro es un módulo de memoria, y la única cosa que tienen en común es que vienen de Asia. Hasta hace un año el coste de estos dos elementos era parecido, pero la escasez de chips de los últimos 2 años ha aumentado la desproporción entre el precio de las unidades lógicas con respecto a los chips de memoria. La disrupción de las cadenas de suministro y la falta de componentes han afectado a las fábricas de todo el mundo. Y ahora que las tensiones en el mercado se están solucionando, los microprocesadores siguen estando en el centro de una disputa geopolítica global. Asia es el centro de la industria de los microchips, pero los países occidentales quieren volver a producir microchips dentro de sus fronteras para evitar nuevos episodios de desabastecimiento. La industria de los semiconductores sigue siendo una prioridad de máximo nivel para tanto Europa, Estados Unidos, China y otros países de los que no se habla tanto como Japón o Israel. En muchos lugares como Estados Unidos, Alemania, Italia se han anunciado que se van a construir importantes fábricas. Pero desde que se anuncia la construcción a su puesta en marcha real, pueden pasar como mínimo 3 años. Mientras tanto, hay otro actor en esta competición económica y política. China está cada vez más cerca de su independencia tecnológica, a pesar de las sanciones occidentales, que quieren impedir su acceso a los componentes más avanzados, indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial o de la tecnología militar avanzada. Los países de Asia representan más del 70% de la producción de microchips del mundo. Taiwán y Corea del Sur encabezan esta lista. Pero si miramos las cuotas de mercado, Estados Unidos, con Intel a la cabeza, representa casi el 50% del total. Hay 3 tipos de actores en la industria de los microchips. Unos son los que se llaman los fabless, que es gente sin fábrica, en una traducción gruesa, que son la gente que solo diseña los chips. Es decir, esto es Qualcomm, es Nvidia, es la propia Apple, Google, que también ha empezado a diseñar sus propios procesadores para sus móviles. Luego hay empresas de ciclo completo, que tanto diseñan como fabrican, que es el caso de Intel, es el caso de Samsung. Y luego hay un tercer grupo muy importante, que son los que solo fabrican. Ellos no diseñan nada. ¿Cuál es el problema? Que es, para ser un buen fabricante de microchips tienes que invertir muchísimo dinero. Es una industria súper intensiva en capital. ¿Y quién se ha dedicado a hacer esto desde hace décadas? Taiwán, TSMC. El auge de Taiwán como actor principal en el mercado de los semiconductores empieza en los años 90, al principio de la globalización. A medida que Estados Unidos fue transfiriendo su producción a la isla asiática, TSMC, con 5 fábricas capaces de producir 13 millones de placas de semiconductores, se convirtió en la principal fundición de microchips del mundo y también la única en grado de fabricar componentes de última generación. Y por eso es prácticamente el hilo del que depende gran parte de la tecnología mundial a día de hoy. Es decir, si llega a haber un conflicto armado entre China y Taiwán que dificulta las exportaciones o la producción de TSMC, ya no solo sería la industria automotriz la que pasaría dificultades, pasarían prácticamente cualquier industria que necesitase un chip en sus equipos. Por eso Estados Unidos se alinea tanto con el gobierno de Taipei. En septiembre de 2022, Apple anunciaba que movería el 25% de su producción de iPhone de China a India. La decisión de la compañía de Cupertino es resultado de las presiones de Estados Unidos sobre sus empresas para aislar tecnológicamente a China. China tiene en mente ser la primera potencia económica y tecnológica del mundo, y eso pasa indudablemente, especialmente lo segundo, por no depender de los demás, en lo que se refiere a los componentes, en las tecnologías que te sirven para desarrollar tecnologías clave. China tenía un plan muy ambicioso, llamado Made in China precisamente, que afecta a grandes áreas industriales, pero especialmente en el caso de los semiconductores pretendía que la gran mayoría de chips que se utilizasen en su industria fuesen fabricados localmente en muy pocos años. Hasta hace 2-3 años, cuando Estados Unidos decide cortarle el acceso a la tecnología necesaria para
para crear chips de vanguardia. Para Estados Unidos, los avances tecnológicos de China en sectores clave, como la inteligencia artificial, el 5G o el desarrollo de microchips de última generación, representan una amenaza no solo económica, sino también política y militar. El sector de los semiconductores necesita tecnología de muchas partes del mundo y Estados Unidos tiene el control sobre partes clave, es decir, igual no en la fábrica última en Taiwán, pero las máquinas necesarias para montar esa fábrica tienen tecnología estadounidense, entonces Estados Unidos tiene capacidad de influencia. Puede vetar en determinado momento, como es el caso de China, la venta de esos equipos. De hecho, desde 2020, Estados Unidos ha intentado detener el crecimiento chino con una serie de embargos para denegar el acceso a la tecnología avanzada. A esto se ha sumado el veto al ingreso de empresas de telecomunicación, como Huawei, en sectores de la administración pública. Y sus aliados europeos se han alineado con ellos, rechazando la implementación de la red 5G ofrecida por Huawei. China está consiguiendo avances muy significativos. ¿En qué sentido? Está consiguiendo que con tecnologías más maduras llegar a puntos que se creían inaccesibles. Y realmente lo ha conseguido con equipos que supuestamente son más maduros, que no estarían preparados para esos logros. Asia se ha visto favorecida, también por la deslocalización de los sectores industriales de Europa. Aquí existen 4 grandes fábricas de microchips, pero su producción no es suficiente para abastecer las necesidades del continente. Pero sin embargo Europa es muy importante en toda esta industria, porque las únicas máquinas que existen en el mundo de litografía extrema, que son las que permiten hacer microprocesadores y semiconductores por debajo de 10 nanómetros, son de autoría holandesa, de una antigua filial de Philips, que actualmente se llama SML, y es una auténtica obra de ingeniería que solo venden ellos y son capaces ellos de producir. Otro importante cambio en la industria es el que representan los microchips de diseño. Grandes fabricantes como Apple, Amazon o Tesla han sustituido los microprocesadores generalistas de Intel o de ARM con chips diseñados expresamente para sus productos, mejorando así las prestaciones generales. Además, los últimos años han visto un boom de las memorias gráficas. Hay 3 cosas que influyen, por ejemplo, en la capacidad de un procesador. Es el número de núcleos del procesador, la velocidad que pueden alcanzar esos núcleos y la tercera, que se suele repetir mucho y se suele hablar mucho, los nanómetros. Cuanto más pequeño es la escala que se utiliza, cuanto más avanza en la escala nanométrica, más eficiente es el procesador porque puedes meter más transistores, sin entrar en demasiados aspectos técnicos, más transistores en el mismo espacio. Eso te ayuda a ser más eficiente energéticamente, pero también a refrigerar mejor el procesador y más detalles. ¿Cuál es el problema? Que llega un momento que se ha alcanzado una escala que lo que realmente importa es la densidad de transistores, no tanto los nanómetros, porque hace unos años, además fue Intel la responsable, se pasó de simplemente construir en 2 dimensiones, a lo largo y a lo ancho, también a lo alto. Entonces eso te cambia todo el juego, el diseño horizontal. Entonces cuando se habla de reducir nanómetros, supongo engañoso, y es más, te encuentras casos que Samsung se refiere a su tecnología de 7 nanómetros, como la que TSMC se puede referir a la de 5. El ganador en este sector también es TSMC. De momento, la compañía de Taipei es la única que puede fabricar las memorias gráficas de Nvidia o los chips de última generación de Apple. Y por delante se abre una nueva competición: el mercado de la computación en la nube, la gestión y el almacenamiento de grandes cantidades de datos, que necesitará cada vez procesadores más sofisticados y diseñados expresamente para el cloud computing.